Clientes, que lo podemos introducir dentro del proceso general clientes. El número de campos que obviamente podemos crear en una base de datos de clientes es bastante amplio y va a aparecer más o menos campos dependiendo de lo que identifiques en el proceso de configuración. Aquí recomendamos muchas veces utilizar el procedimiento de ficha, porque gracias al procedimiento de ficha vas a poder ver todos los campos como en un formulario normal y trabajar directamente con él. No obstante, ya que toda la explicación del programa se ha hecho en formato grid, en formato malla, estaré en la explicación campo a campo en este formato. El código del cliente lo puedes introducir tú o el programa te lo da automáticamente. Creas un nombre, NIF. Es muy interesante sobre el tema del NIF. Si tú intentas introducir un NIF, él te va a intentar calcular la letra de forma automática. Pero además, si introduces un NIF y hay algún otro cliente con ese mismo NIF, el programa te va a avisar. No te lo va a impedir, pero te va a avisar. Eso está bastante interesante para evitar esas famosas bases de datos donde de repente aparece un cliente repetido 17 veces. De esta forma te evitas ese problema. Después, otra cosa que es importante es que definas en el cliente qué tipo de impuesto le podemos aplicar. Claro, tú piensas que, por ejemplo, tú estás obligado a presentar facturas de KIC o de IVA, pero en el caso de una exportación, no. Entonces, ¿qué ocurre? Ya el programa, con el proceso de configuración, ya sabe por defecto cómo trabajas tú, para que no tengas que estar rellenando este dato, pero de forma casual puedes cambiar algunas cosas. Por ejemplo, tú a lo mejor eres una empresa de la península y vendes IVA, pero en este caso concreto queda exento cuando vendes en Canarias. O viceversa, eres de JIC y cuando vendes en península vas con exento. O eres de la península pero tienes también un establecimiento permanente en Canarias, entonces lo de IVA lo tienes que facturar con IVA y lo de JIC lo tienes que facturar con JIC. Todas estas posibilidades del tipo de cliente lo defines aquí. Por supuesto, como todos los demás, vamos a tener una información de base de datos, razón social, dirección, población, código postal, etcétera. No obstante, un poco antes vemos algunas informaciones interesantes. Por ejemplo, este cliente está activo. ¿Para qué? Para evitar que me aparezca en todos los procedimientos. En cualquier caso no lo borramos para ver las facturas que en su momento le hice, por si hay algún problema. Pero pues, le podemos decir que ya no es un cliente con el que trabajamos. ¿Qué tipo de contador de facturas vamos a tener? En el proceso de configuración, si no eres el programa base, o sea, los programas profesionales, te va a permitir tener un número determinado de contadores distintos, contador 1, contador 2, contador 3, etcétera, ¿no? Entonces, tú a un cliente le puedes decir cuál es el contador de defectos que va a tener en el caso de factura, o en el supuesto, en el caso de albaranes. Tú puedes tener albaranes y al final del mes facturar. Entonces tú puedes decir, este cliente es un cliente al que por lo general le hago albaranes y utilizo el contador 1. ¿Qué va a hacer? Desde que tú selecciones el cliente en el proceso de la venta, él le va a asignar albarán y va a poner el contador en marcha. Manualmente puedes corregir ambas cosas, pero de forma automática te evitas tener que introducir mucho datos. Vale, porque en algunos casos nos aparece albarán 1, albarán 2, por si hay dos tiendas de la misma empresa, por ejemplo. Efectivamente, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, tú imagínate, antes hablábamos, por ejemplo, que tú puedes tener dos establecimientos. Entonces tú tienes, por ejemplo, con el mismo programa FATE, tú puedes tener en modo remoto las dos empresas en online, ¿no? Un servidor vía internet te conectas y empiezas a facturar. ¿Qué pasa? Lo más habitual que los clientes de una tienda sean del albarán 1 y los clientes de otra tienda sean del albarán 2 o de factura 1 o de factura 2 o cualquier otro criterio que por cualquier necesidad tú necesites o tú utilices. Tú puedes tener distintos albaranes. Por ejemplo, tú puedes utilizar el criterio de lo que reparta este vehículo lo hago con un albarán y lo que reparta otro vehículo lo hago con otro albarán, porque llevan albaranes de papel. Vale. Bien. Esto ya se explicó, era si este cliente pertenece a un grupo de clientes. ¿Esto qué tarifa o precios habituales le vamos a aplicar? Recuerda que el programa admite hasta un máximo de 6 precios de venta de forma automática. Entonces tú le dices, bueno, pues tú un cliente precio venta 2, y entonces te olvidas, cada vez que le venda él va a aplicar este precio. Seguimos adelante.
Envío mail móvil. Si es no, esto es para que tú puedas hacer un filtro y en un momento dado tú digas, bueno, quiero mandarle un mail a todos los clientes enviándole la factura que previamente ha grabado en PDF y así no le mando la factura. Pero claro, no todos los clientes le tienes el tema del mail o el tema del móvil, ¿no? Entonces tú lo puedes seleccionar para que después, simplemente con una fácil consulta, dame todos los que tengan envío de mail, le dices que sí y le mandas un mail a todos ellos informándoles que lo que sea. Forma de pago. Aquí el programa, dependiendo de cómo introduzcas el dato, él te va a gestionar unos sistemas de forma automática. Si tú comienzas en la forma de pago por un dato numérico, por ejemplo, escribes 30 días, él automáticamente, al generarte la factura, él va a poner como vencimiento 30 días posterior a la fecha de factura, sin que tú tengas que introducirlo. Podrás corregirlo, pero te evitas el tener tú que introducirlo. Pero si eso combinado con día de pago, además te va a gestionar el día de pago. Ejemplo, este señor te paga el día 5 de cada mes y tú le emites una factura el día 17 de abril. 30 días supondría para ti que sería el 17 de mayo. En realidad, él te pondría como vencimiento el 5 de junio, porque él mira como mínimo los 30 días y después miraría el día de pago. Si no tiene día de pago, pondrá 17 de mayo. Riesgo. El programa, si has incorporado una gestión de cobro de forma automática, sí, el programa está controlando siempre los saldos que hay. Como tú introduzcas un riesgo e intentes vender superior al riesgo, el programa te va a avisar: oiga, este señor ahora mismo tiene una deuda con usted superior al riesgo que usted ha permitido. Ya tú sabrás lo que haces. Cuenta contable. Bueno, el código que en contabilidad hayas usado. Es muy habitual que varios clientes tengan una única cuenta contable, porque para mí en contabilidad lo meto en un saco de, por ejemplo, 20 clientes de contado, aunque después internamente en Fácil le detalle persona por persona. Es una decisión particular que tendrás que unificar con tu contable. Cuenta de cobro habitual. Aquí vamos a ver un ejemplo bastante interesante sobre el uso de la cuenta de cobro habitual. En realidad es a nivel informativo, salvo en el caso de que utilices el sistema de domiciliación bancaria, que es un módulo que tú puedes acogerte libremente. Con este módulo tú puedes hacer una facturación o una facturación periódica de todos los meses lo mismo, o simplemente cada vez que le hagas una factura tú le puedes decir: esta factura a domicilio, esta no, esta sí, esta no. Esto es que el programa va a generar el famoso archivo de domiciliación bancaria que te lo va a admitir cualquier entidad financiera para procesar lo que es los discos bancarios. ¿Y qué es lo que introduces aquí? Que la factura que le vayas a emitir a ese señor, ¿en qué cuenta corriente tuya quieres domiciliar? Porque tú puedes tener varias cuentas y algunos recibos los presentas por un sitio porque te cobran menos que en otro. Después, lo que vas a definir es el banco, sucursal, el dígito de control y la cuenta corriente. Que por supuesto, como me introduzcas una cuenta corriente errónea, el programa te va a decir: ese cálculo está mal, debería ser este otro, para que tú compruebes cuál es la correcta. Aquí tenemos también cuál es nuestro código de proveedor y podemos utilizar una marca, algo que como un filtro que nos pudiera interesar referente para búsquedas o algo que sea relevante, o sea, algo muy particular. Otra cuestión que podemos tener es ruta y orden de ruta. En las empresas, sobre todo de reparto, y si has activado el proceso de ruta, tú puedes decir: este cliente pertenece a la ruta número 3. Y el orden que sería, si yo fuera a hacer esa ruta, sería la tercera persona que debería visitar. Imagínate que empiezan a haber pedidos, ¿no? Y ahora va a salir el repartidor. Con el proceso de ruta, el programa te va a decir no solo en qué ruta, ¿sabes? El camión, qué es lo que tiene que cargar, sino en qué orden lo tiene que repartir. Después, si este cliente fue dado de alta a través de la tienda virtual, el programa te lo informa. Te dice: este cliente fue dado de alta desde internet. Y además te va a decir qué código de usuario cómo le gustó, se identificó en la tienda virtual y qué contraseña está usando. Obviamente presentamos la contraseña porque es muy habitual que los clientes lo pierdan,
Y entonces, si nos solicita que la tienda virtual incorpora, he perdido la contraseña, por favor indíqueme la nueva, le puedas mandar un mail seleccionándole con el procedimiento mail y le manda un mail, su contraseña anterior era pitos. Veamos. Botones que nos vamos a encontrar. Primer botón, contacto, que ya te expliqué en el CRM. Artículo por cliente, en donde nosotros vamos a poder definir ¿qué es lo que le vendo? No, eso lo que le vendo ya lo vi en el historial de venta. Aquí le puedes definir, si yo pacto un precio sobre un artículo, oye, este artículo está al precio. No es una oferta, es que siempre este artículo va a ser este precio. ¿Por qué? Porque yo he definido, por ejemplo, que la tarifa es la tarifa 2. Pero en este producto he quedado que se lo voy a vender 7 euros, que no es la tarifa ni la 1, ni la 2, ni la 7. Y no quiero recortarlo, sino que cuando lo venda, él solo lo aplique. Entonces sería para esto, ¿no? Y otra cuestión que también me puede interesar, sobre todo si trabajas con hospitales, es cuál es el código que utiliza este señor, porque me exige que en el modelo de factura le indique los códigos. Por ejemplo, si trabajas con el Corte Inglés o con cualquier tipo de proveedor con clientes que te exige que le pongas el código que ellos usan. Bueno, también le puedes aplicar en vez de un precio un descuento. Sí, lo que vimos antes también en proveedores. Exactamente, en artículos proveedores también hay un ejemplo parecido. ¿Vale? Aquí puedes ver una historia de todas las ventas y pedidos que le has hecho. Aquí puedes ver, en el supuesto que lo tengas, puedes indicar las sucursales u obras que tiene ese cliente. Imagínate que tú le vendes una cadena de supermercados, el cliente es uno. Cuando le vayas a vender a cada una de sus tiendas, él quiere que le envíes en la factura a cada una de las tiendas y después quiere que le presentes un resumen en la factura que le diga lo que le vendía a la tienda 1 es esto. Bueno, pues aquí aparecería todos los datos de la obra de la sucursal, los datos fiscales, ¿no? Postales, más la información. Porque fiscalmente el NIF es el cliente, claro. CRM, que lo veremos en el procedimiento CRM, que son todas las acciones comerciales que ha tenido contra este señor. Facturación periódica, lo veremos de proceso. Facturación periódica, que es lo que te hablaba antes, que tiene bastante que ver muchas veces con la domiciliación bancaria. Lo mismo que cargos del mes para la facturación periódica. El resumen, que hemos visto exactamente igual en el procedimiento de familia. Enviar mail. Y después, si lo deseas, que eso te lo permite hacer el proceso de configuración, lo que es el usuario web, la contraseña web, puedes que se oculte, porque a lo mejor son usuarios que no deben tenerlo, y puedes hacer que estos botones de cambiar las claves y borrar las claves sean por botones, para que no se puedan ver. Y por último, el proceso de envío de SMS, igual que viste en el proceso de proveedores.